Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar esta semana nuevamente con nuestro estudio acerca de conceptos del primer siglo. Y estamos viendo la palabra pecado, que dijimos que era amartía, y ya en las clases anteriores, las dos clases anteriores, hemos podido desarrollar un poquito cómo se miraba esta palabra amartía en cada una de sus definiciones dependiendo del hebreo, y hemos podido aprender y ahora darnos cuenta que realmente cuando vemos la palabra pecado en todo lo que es los escritos del primer siglo, debemos analizar el contexto de lo que se está hablando, porque pecado es una transgresión moral, pecado es una transgresión a la Torá, pecado implica muchas cosas que antes quizás no habíamos considerado. Así es que hoy vamos a hablar acerca de... La semana pasada nos quedamos hablando acerca de los evangelios y el libro de Hechos. Hoy vamos a ver Juan. Juan, ¿cómo presenta el pecado y su relación con el Mesías? Juan también presenta al Mesías como el vencedor del pecado. Más concretamente, quitándolo con su muerte. Primera de Juan 3:5. Quiero que usted ponga atención porque vamos a ver lo que habla aquí. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3. Mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y si eso somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Él está hablando del Mesías, cuando el Mesías se manifieste. Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esperanza puesta en Él se purifica. Ahora, fíjese la palabra purificar. Agnizo, que es purificar moral. Hacer puro o libre de pecado o culpa u otras características indeseables. Así que aquí nos está diciendo, el que tiene la esperanza puesta en Él se abstiene, se restringe, se hace libre de pecado, se hace libre de culpa, se hace libre de características que son indeseables, así como Él es puro. Puro sin defecto, que no tiene fallas. Todo el que practica el pecado, y pecado es amartía, pecado personificado como un principio destructivo y depravado que reina sobre los incrédulos y persiste en los creyentes, especialmente como un amo de esclavos que reparte un pago con la moneda de muerte y la descomposición. Todo el que practica el pecado practica también la infracción. Infracción es anomía. ¿Se acuerda que le dije la vez pasada que está relacionado con amartía también? Bueno, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahora, yo quiero que usted ponga atención a esta palabra. Infracción. Anomía. Porque, vamos a ver algo. Anomía. Iniquidad, maldad. Rebelión contra Dios. Y aquí vemos que es transgresión, injusticia, maldad, iniquidades, ley. Si nosotros vemos esta palabra anomía, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y aquí iniquidad es anomía, anarquía. El estado de ser o comportarse en abierto desafío a la ley, a la Torah. Eso cambia muchas cosas, porque entonces muchas veces habíamos considerado este pasaje como no, aquel que no va a la iglesia o aquel que, pero realmente es todo,
Jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad, los que han hecho anomía, los que han transgredido mis mandamientos. Y eso nos vamos a dar cuenta de que eso es en parte el pecado. ¿Ok? Entonces, interesante porque ahora estamos viendo que esta palabrita anomía nos está hablando Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, la anomía, el amor de muchos se enfriará. Transgresión, injusticia, ley. Todo el que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es la anomía de la ley, la infracción. Maldad. Este ya lo vimos. Iniquidad. Todo lo que está relacionado con iniquidad. Porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus anomías, iniquidades. Interesante lo que dice Hebreos 8:12. Está hablando del nuevo pacto, de hecho. Porque reprochándoles, él les dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, y quebrantaron el pacto. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, anomías, y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí la palabra pecado es amartía. Y cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, interesante, porque ahora vemos que Yeshua está haciendo lo que dice aquí. Juan presenta al Mesías como vencedor del pecado, más concretamente, quitando al pecado con su muerte. Esta obra expiatoria tiene un alcance universal. Primera de Juan 2:2. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La palabra mundo es cosmos, por el cosmos entero. También se basa en la impecabilidad del Mesías, que cumple la voluntad de su Padre. Juan 8:46. Dice Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Está hablando a Yeshua con los fariseos cuando le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque si fueran de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harían. El pecado aquí es la acción que contradice la ordenanza divina. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado también practica también la infracción de la Torá, de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Deriva de la impiedad, es universal, implica pecados contra otros y conlleva culpa y separación de Dios. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Por cierto, ¿cuáles son las obras del diablo?
Juan capítulo 10 nos dice, el diablo vino para hurtar, matar, robar, matar y destruir. Hurtar o robar lo mismo. Hurtar, robar, hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado te roba la vida, te destruye, te elimina. Pero Dios, a través de su bondad, mandó al Mesías para que la paga del pecado, que era la muerte, fuera rescatada con precio de sangre a través del Mesías. Y ahora nosotros pudiéramos tener vida eterna y pasáramos de un estatus donde éramos siervos al pecado, ahora ser comprados a la libertad que es el Mesías. Y por eso dice, Dios nos trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, al mundo de su Hijo. Hizo una conversión, un cambio de estatus. Nuestro dueño era el pecado, éramos siervos del pecado, y ahora dice Dios, no, yo los voy a comprarlos con precio de sangre y los voy a redimir y los voy a trasladar del mundo del pecado al mundo de mi Hijo, en donde se supone que si guardan los mandamientos y tienen un estilo de vida que los guíe, se supone que ya no deberían pecar más. La semana pasada hablamos acerca de la naturaleza pecaminosa y del concepto del pecado original, que eso es algo que debemos quitarnos de la mente, porque no es que nosotros no podamos dejar de pecar, es que nosotros no hemos aprendido a entrenarnos a cómo dejar de pecar, porque el Yetzer Hará, la inclinación al mal, va a estar constantemente en nosotros. Pero lo que el Yeshua nos enseñó, aún viniendo en un cuerpo mortal, es: tú puedes tener la capacidad de vencer el instinto al mal si solamente eres disciplinado. ¿Cómo? Vamos a volver a repetir Hebreos. Si mal no me equivoco, es Hebreos 4. Hebreos 4, aquí en el capítulo 14. Fíjese lo que dice. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Fíjese lo que dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. So, Yeshua vino en un cuerpo mortal, en un cuerpo de carne, fue tentado en todo, pero a diferencia de la humanidad, como Adán y Eva, que sucumbieron ante la tentación, Eva codició el árbol, vio un árbol codiciable, un árbol alcanzable. O sea, ellos sucumbieron ante la tentación y tomaron del árbol que Dios les dijo, no coman de él. Ahora, Yeshua, de acuerdo al capítulo 4 de Lucas, es llevado al desierto y el mismo Satán, el mismo enemigo dice: hey, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Yeshua le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Después le dice: hey, lo lleva al pináculo y le dice: tírate, que escrito está, a sus ángeles mandará. Y Yeshua le dice: al Señor tu Dios no tentarás. Yo no tengo que tentar a Dios. Mira, te doy todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Y Yeshua resiste la tentación. Eso quiere decir que Yeshua fue tentado en muchas cosas, pero no pecó. Ahora es algo de lo que tenemos que aprender nosotros, que a través de la Torah nosotros vamos ejercitando nuestros músculos, vamos aprendiendo a cómo vivir una vida sin pecado. Que muchos de nosotros decimos: no, eso es imposible, porque hemos sido programados para decir: es imposible que el hombre viva sin pecado. Pero Yeshua, un hombre que vino en un cuerpo humano, te enseñó, de acuerdo a lo que dice el escritor de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. En servidumbre al poder demoníaco, Juan 8:34, Yeshua les respondió: en verdad os digo, todo aquel que comete el pecado es esclavo del pecado.
Y esto es una realidad que si nosotros seguimos viendo, por ejemplo, Romanos capítulo 7, que está hablando del pecado. Romanos capítulo 7. Vamos a ver aquí donde dice, ¿qué diremos pues? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley, la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la Torá no me hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Parte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley, la Torá es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser a causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la Torá, la ley, es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, ¿ve? Vendido a la esclavitud del pecado. La Torá no tiene nada que ver. Cuando dice, no, es que la Biblia dice, maldito aquel que fue colgado en un madero, y si tú sigues la Torá, entonces estás yendo a maldición. Pablo dice en Romanos capítulo 7, la Torá es santa, buena, el mandamiento es espiritual. Muchas veces hablamos de que no, tenemos que vivir en el espíritu. Aquí está la clave, familia, aquí está la clave. Tú quieres vivir en el espíritu, aprende lo que es la Torá, porque la Torá es espiritual. Pero nosotros somos carnales y éramos vendidos a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, que es el pecado, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la Torá, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien, pero al hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en él, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace la guerra contra la ley de mi mente, esta es la ley del pecado, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué le dice cuerpo de muerte? Porque es un cuerpo que está vendido al pecado, hace pecado. Gracias a Dios por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y luego empieza a hablar que ninguna condenación hay para los que creen. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ya que entendimos esta parte, entonces ahora sí podemos definir qué es andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y no, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar conforme a la Torá. Porque si vamos nosotros a Gálatas, dice, para libertad fue que el Mesías nos hizo libres. Nos libertó del cuerpo de pecado, del pecado. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Eras esclavos del pecado, ¿se acuerda?
Mirad, yo Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Mesías de nada os aprovecha. Voy a avanzar para acá donde lo quiero llevar. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Acuérdense, ya definimos qué es andar en la carne. Es vivir una vida pecaminosa. ¿Qué es andar en el Espíritu? Caminar conforme a la Torá. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está hablando lo mismo que está diciendo Romanos 7. El deseo de la carne es en contra de lo que es la Torá. Lo que es el Espíritu. El Espíritu es la Torá. Es hacer lo malo. Y el deseo del Espíritu es en contra de la carne, en contra del pecado. Pues estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, de las cuales, fíjese lo que está hablando. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes, por si se me quedó algo, dice Pablo, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no van a poder entrar al reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, el fruto, lo que produce la Torá, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, la ley del pecado no está ahí. El fruto del Espíritu. Yo me acuerdo que hace años yo decía, los frutos del Espíritu, no, y es que hay que cultivar los frutos, porque tal vez usted cultivó el amor, pero le falta el gozo, le falta la paciencia. No, es un fruto. Es un fruto que tiene 9 manifestaciones. No es que vamos a ir recolectando fruto, un fruto aquí, otro fruto allá. Es un fruto, el fruto del Espíritu, el fruto lo que produce la Torá, porque la Torá te va a enseñar a ser amoroso, la Torá te va a enseñar a tener gozo, te va a enseñar a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, te va a enseñar a ser fiel, fidelidad, tener mansedumbre y sobre todo dominio propio. Y que una vez que tú logras tener el dominio propio sobre ti, vas a poder sujetar al Yetzer Hará y por lo tanto ya no vas a sucumbir ante el pecado. La Biblia tiene sentido cuando se mira desde el lente adecuado. La Biblia se empieza a conectar, es como un rompecabezas, que tú empiezas a ver las partes y se empieza a acomodar una cosa tras otra y tú dices, wow, la Biblia se explica solita, no tenemos que reinventar nada. La Biblia se va explicando solita. La misión de Yeshua inaugura una nueva situación, expresada con el término crisis, es decir, división y decisión. La venida del Mesías muestra que el pecado es odio a Dios. Frente a él se toma la decisión que divide a las personas. Juan 9:41. Yeshua les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los que rechazan al Mesías mueren en pecado. Primera de Juan 5, del 16 al 17. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado, que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Pregunta. Vamos a leer desde aquí. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, la palabra aquí pecado es amartía, una acción,
una acción o un sentimiento que transgrede algo prohibido o ignora algo requerido por la ley o el carácter de Dios. Cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida. A los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. En el primer siglo, la gente hubiera entendido esto perfectamente. Porque tenían un contexto que venía del Tanakh, que venía de la Biblia hebrea. Y sabemos que en la Biblia hebrea, de acuerdo a Levítico, había pecados que se podía traer una ofrenda. Cuando el templo ya no estaba, esos pecados se podían arreglar pidiendo perdón a Dios. Pero había pecados que producían muerte. Eran los pecados de rebelión voluntaria, idolatría, adulterio, asesinato. Entonces, muchas veces leemos esto, pero no nos ponemos a pensar, bueno, pecado que lleva a muerte, pero hay pecado que no lleva a muerte, pero hay un pecado que lleva a muerte. ¿Cuántas veces usted se había puesto a pensar en este pasaje? ¿Cuántas veces había leído si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, se lo voy a subrayar, que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida. A los que cometen pecado que no lleva a la muerte, y luego dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado. O sea, toda injusticia, la palabra injusticia es adiquía. No apegarse a las leyes, órdenes o principios morales. Todo lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios es pecado. Y hay pecados que no lleva, y hay pecado que no lleva a la muerte. Tremendo encrucigrama nos metimos ahí, porque, o sea que hay pecado que no lleva a la muerte, pero hay un pecado que lleva a la muerte. Ahora, usted ha escuchado dos clases ya conmigo, y ha escuchado justificación, y ha escuchado salvación. Ahora, a usted se le debe hacer bien fácil. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5. Porque por Adán entró la muerte por un pecado de transgresión, un pecado de desobediencia. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no habían considerado que en Juan nos está hablando de dos tipos de pecados? Pecados que no llevan a muerte y pecados que llevan a muerte. Y si pensamos en el contexto del templo, nos vamos a dar cuenta que entonces las ofrendas, los animalitos que se traían, eran por pecados que no llevaban a muerte. Entonces, cuando nosotros decimos que Yeshua fue la máxima expresión de un sacrificio, porque él cubrió todos los sacrificios, bueno, sería lógico entonces decir, había pecados que no merecían, que no merecían la muerte del Hijo de Dios. Dios hubiera dejado ahí tranquilito, ahí mira, hay un sistema y está funcionando y no necesito enviar a mi hijo. Pero la humanidad está sometida a la muerte que no tiene solución y por ello únicamente la redención que puede traer el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces hay un pecado que lleva a la muerte y ese pecado es la desobediencia, es la transgresión, es lo que nos separó de Dios. La humanidad estaba condenada a la muerte. Y ese es el pecado del cual habla Juan. Interesante, ¿verdad? Lo que dice aquí. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva a la muerte. Vamos a regresar por acá. Estamos. Los que reciben encuentran el perdón. Los que le reciben a él encuentran perdón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda anomía. Ahí la palabra va a ser anomía. Maldad. No es adiquía. Toda injusticia. ¿Ven? No es aquí no es ni anomía. La palabra maldad. También tenemos que ver cómo. ¿Qué palabra griega se usó para maldad?
Aquí es adiquía. Al confesar su pecado, el Espíritu continúa la obra de cernimiento del Mesías. Juan 16 del 8 al 9. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. ¿Te acuerdas que la semana pasada o la primera clase hablamos cuando dice Juan, Juan capítulo 10 creo, Juan capítulo 10 cuando dice, si no creen en mí, en vuestros pecados morirán? Bueno, pues aquí encontramos nuevamente que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es todo lo que hizo el Mesías, Yeshua. La liberación del pecado se logra en la comunidad a medida que los creyentes nacen de Dios, reciben fe y conocimiento y ponen en práctica la nueva situación en el amor. Primera de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nuevamente, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque ahora la inclinación al mal se supone que debe estar vencida, o debería estar vencida a través de la práctica de la Torah. Tú te vuelves un hombre espiritual, el fruto del Espíritu está en ti. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Proverbio dice, nadie conquista una ciudad si antes no ata al hombre fuerte. Las parábolas de Yeshua aún te están enseñando. Si tú quieres dominar todo tu ser, tienes que conquistar al hombre fuerte, atarlo. ¿Cuál es ese hombre fuerte? El Yetzer Hara. La inclinación al mal. Mientras no aprendamos a conquistar la inclinación al mal, el pecado se va a manifestar, porque esa inclinación al mal va a producir en nosotros un deseo. Ese deseo va a consumar el pecado. La concupiscencia nuestra, lo que está dentro, va a ser incitada por la inclinación al mal. Y una vez que tú tengas un dominio propio, vamos a vivir una vida mejor. Es lo que nos enseñó el Mesías. Naturalmente surgen tensiones, ya que los creyentes pecan, de hecho, pero pueden mantener una impecabilidad básica mediante la defensa del Mesías. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo. Y la intercesión recíproca. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. En el Apocalipsis, la obra amorosa del Mesías nos libra del orden pecaminoso del mundo. Su sangre tiene poder expiatorio. Nuestra tarea en los últimos tiempos es preservarnos del creciente poder del pecado. Mediante un acto final y definitivo, Dios destruirá el dominio universal del pecado del que ya estamos liberados. O sea, ya hemos sido liberados de ello. Pablo. ¿Cómo usa Pablo el pecado? El punto de vista de Pablo está orientado a la obra de Dios en el Mesías, ya que 1. Viene sobre nosotros en la realidad específica del pecado. Y 2. Nos rescata de esta realidad y nos remodela. Como lo vimos en Romanos 7. Y nos remodela. Y B.
El punto de vista de Pablo sobre el pecado surge de su propia experiencia, bajo la revelación de intachabilidad legal. Filipenses 3:6 dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la Torá, hallado irreprensible. Dice Pablo, la Torá me ha enseñado a vivir de una manera irreprensible. Y ahora se ve impulsado a ver y confesar el pecado de perseguir a la iglesia. Primera de Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Que era el resultado de un intento de justicia propia y por lo tanto de la oposición a Dios, incluso en el celo por su Torá. Para él, el pecado es, pues, en su raíz, la hostilidad a Dios. Entró en el mundo por Adán. Romanos 5. Romanos 5 nos explica: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor el Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué dijimos que era el fruto del Espíritu? Paciencia, paz, gozo, y la paciencia, carácter probado, temple, dominio propio, y el carácter probado, esperanza. Oh, wow, cuántos manifestaciones del fruto del Espíritu, y todo viene en medio de las tribulaciones. Interesante. En la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, amartolos, pecador, una persona que ha desobedecido alguna orden divina o descuidado algún deber, ya sea intencional o no intencional. Cuando aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora tiene sentido cómo aquí nos dice que es la hostilidad. El pecado en su raíz es la hostilidad a Dios, que entró en el mundo por Adán y por lo tanto por la libertad, pero nos sometió a sí mismo y trajo la muerte como paga. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua nuestro Señor. Pablo conecta así el pecado con el destino universal, pero no lo describe como una necesidad de la criatura. El acto de Adán, la muerte y el estado general del pecado están interconectados. El juicio revelado en el Mesías descansa en nuestro ser como tal. El estado de pecado existe desde Adán, pero solo se pone en manifiesto por la Torá, que actualiza el pecado y revela su carácter. Romanos 8:7. A saber, como culpa responsable en enemistad con Dios. Nuestra realidad carnal es pecaminosa, no en el sentido de que el pecado se equipare con el cuerpo, sino en el sentido de que estamos determinados por el pecado en nuestro ser carnal. La ley conduce a los pecados individuales al estimular deseos que se oponen a la pretensión divina. El nervio de los pecados individuales es la falta de reconocimiento de Dios. Romanos 1:21. Pues aunque no conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto da a todos los pecados el carácter de culpabilidad ante Dios y da como resultado el pecado como pena del pecado. Romanos 1:24. Utilizando la santa voluntad de Dios para aumentar el poder, el pecado tiene una cualidad demoníaca. Romanos 7:13. Esclavizándonos. Romanos 7:14. Entregándonos a la muerte, de modo que no podamos cumplir la Torá. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, la Torá sigue cumpliendo su santa función, desenmascarando el pecado. Y esta, queridos hermanos, esta es la razón por la que a mucha gente no le gusta el término Torá. Porque la Torá va a desenmascarar el pecado que vive en nosotros. La Torá no es una lista en la cual tú vas a checar, hice esto, hice esto, hice esto. La Torá es un espejo que se va a reflejar todo lo malo que estás haciendo para con Dios. La Torá es ese estado de conciencia en la cual el hijo pródigo entró y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, ahora entendemos por qué la Torá, cuando mucha gente dice, no, es que la Torá, porque cuando tú empiezas a conocer la Torá, tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que tienes que cambiar tú. No el mundo, sino tú. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque ahora sí, Santiago o Jacobo dice, el que mira la Torá, mira como el que se mira a un espejo. Y ahora tú tienes dos opciones. Mirar todo lo malo y decir, no importa, me voy. O mirar en el espejo las imperfecciones que hay para arreglarlas y verte bien. El acontecimiento del Mesías nos golpea en esta realidad del pecado. El Mesías viene de Dios para juzgar y destruir el pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuevamente, él no conoció el pecado, fue tentado, pero no conoció pecado. El Yeshua sin pecado se convirtió en pecado en la expiación vicaria mediante la crucifixión y la resurrección. El Mesías puede presentarnos debido a nuestra solidaridad en el pecado. Así, el acontecimiento, Mesías vence al pecado por todos nosotros. Su venida a nosotros nos libera del pecado y nos constituye de nuevo. Justificados por la fe, tenemos remisión de pecados. Por la comunión con el Mesías en el bautismo, estamos muertos al pecado. Romanos 6:2. Habiendo muerto al pecado, somos libres de él. Romanos 6:7. Romanos 6:7. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Romanos 6:14. Somos siervos de la justicia. Romanos 6:14. Y no necesitamos continuar en pecado. Romanos 6:1. La libertad del pecado significa la obediencia de la fe. La libertad del pecado significa la obediencia de la fe. Esto es caminar en la Torá. Y se expresa en el amor a los hermanos. 1 Corintios 8:12. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando estáis débil, pecáis contra el Mesías. Creíble. Si nosotros pecamos contra los hermanos, estamos pecando contra el Mesías. Eso quiere decir que todas las luchas sin fruto que se dan últimamente, solamente estamos avergonzando al Mesías y estamos cometiendo pecado. Ahora se entiende por qué yo he decidido ser un espectador nada más. Prefiero no opinar, prefiero no decir, porque estamos avergonzando al Mesías. Y se expresa en el amor a los hermanos, pero existe una tensión entre la vida somática, que se entrega a la muerte, y la vida neumática, la vida de espíritu, que ha vencido a la muerte. Esta tensión continúa
hasta que el Mesías venga de nuevo y suprima definitivamente el pecado y la muerte. 1 Corintios 15:26. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Los otros escritos del Nuevo Testamento. Hebreos considera el pecado desde el punto de vista de culto, presentando al Mesías como el sumo sacerdote verdadero y sin pecado, con la única ofrenda por el pecado, en contraste con los sumos sacerdotes humanos con sus repetidas ofrendas para sí mismos y para el pueblo. La ofrenda del Mesías pone fin al culto al traer el perdón e iniciar la era mesiánica. Los creyentes en el presente tiempo de aflicción deben resistir al pecado y evitar especialmente el pecado deliberado de la apostasía. Santiago deriva el pecado del deseo, lo relaciona con la voluntad y encuentra su fin en la muerte. El pecado es un acto e incluye no hacer el bien. La confesión y la oración traen el perdón, lo mismo que en el tiempo de los sacrificios. Santiago 5 del 15 al 16. Rescatar a otros del pecado es un ministerio de los creyentes. Primera de Pedro proclama al Mesías como vencedor del pecado por su sumisión voluntaria y muerte expiatoria como siervo del Señor. Por esto el Mesías es el vencedor del pecado, porque fue sumiso voluntariamente y su muerte expiatoria como siervo del Señor. Primera de Pedro 2:22, 2:24 y 3:18. En el conjunto del Nuevo Testamento, el rasgo decisivo es la constatación de que el Mesías es el vencedor y que la nueva era ha amanecido en él y con él. Su victoria es una victoria sobre el pecado y que es, número 1, una realidad que determina a la humanidad y 2, un rechazo a la pretensión de Dios en la autoafirmación humana. La victoria consiste en la acción salvífica por la que el pecado es perdonado y la vida se constituye de nuevo. ¿Okay? Y ahí termina. Antes de terminar, vamos a hacer una cosa. No. Antes de terminar, yo quiero que usted lea esta carta de Primera de Juan. Pero antes de eso, déjeme. Antes de eso, vamos a ver pecado. Pecado en la Biblia. Antes de eso, ahora yo quiero que usted vea vamos a ir al Nuevo Testamento, porque estábamos hablando del Nuevo Testamento. Yo quiero que usted vea desde aquí. Desde Mateo. He pecado, pero os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿En qué contexto está hablando de este pecado? Diciendo, he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron a nosotros que, allá tú, Judas, cuando se dio cuenta que había entregado al Mesías. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Lucas 21, lo mismo, he pecado contra el cielo. Al día siguiente, vio a Yeshua que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Busque dentro de los sacrificios. Lo voy a dejar de tarea. Busque dentro de los sacrificios. ¿Cuándo se presentaba un cordero por pecado? Por el pecado. Y se va a dar cuenta de que nunca se presentaba un cordero por pecado. La ofrenda por el pecado era comúnmente una cabra. Que era jatá. ¿Okay? Normalmente era una cabra. Pero el cordero. Cordero es el cordero que se hacía para Pesaj, que no tenía nada que ver con los pecados.
Ese es otro asunto, no quiero hablar de eso ahí. Pero como insistían, la mujer adúltera, como insistían en preguntarle, Yeshua se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Tenemos que ver en qué contexto están todas estas palabras de pecado. Juan, Hechos, cayendo de rodillas, clamó otra vez y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pecado está hablando ahí? Porque todos los que han pecado sin ley, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Romanos es el lugar que más habla de pecado. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 14, Primera de Corintios. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo los quiero evitar. ¿De qué está hablando ahí? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Gálatas. Hebreos. Santiago. Primera de Pedro. Juan. Juan también habla mucho acerca del pecado. Interesante que la palabra pecado no aparezca en Apocalipsis. No se da cuenta que aquí no aparece ya en Apocalipsis. Pero en Primera de Juan sí. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver. Primera de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Voy a quitar esto para no distraerlo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, Yeshua, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de él, del Mesías, y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Ahora la carta se empieza a esclarecer solita. ¿Qué es obedecerle? ¿Qué es no estar en pecado? Guardar los mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Y acá dijo que el que es mentiroso, su palabra no está en él. Nos engañamos, la verdad no está en nosotros, si decimos que no tenemos pecado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, en obediencia. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, aún está en las tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, nuevamente, ya hablamos, ¿qué es la pasión de la carne? La inclinación al mal, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y esto es lo que llevó a Eva a transgredir el mandamiento. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora, y así como oíste que el antimesías viene, también ahora han surgido muchos falsos mesías. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestaran que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Yeshua, que Yeshua es el Mesías. Este es el antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no teniendo necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Ahora, hijos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también todo lo que hace justicia y es nacido de Él. Luego sigue el capítulo 3. Mirad, cuán gran amor os ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica pecado, también practica la infracción de la Torá, pues el pecado es la infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia, que este es un fruto de la Torá también, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ay, Dios mío. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque venció el pecado, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Gálatas 5, lo que leímos. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Eso es, obras de justicia y bondad, camino de la Torá. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua el Mesías, y que no andemos unos a otros como Él, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y ahí seguimos leyendo y ya usted entiende cómo va la carta. ¿Ok? Por último, capítulo 5, sigue hablando de lo mismo. La carta tiene una connotación de que nos ha librado del pecado, pero ahora que nos libró del pecado, se supone que vivamos una vida correcta, una vida moral, porque ahora el fruto del Espíritu que es producido por la Torá en nosotros se va a manifestar cuando empecemos a obedecer sus mandamientos. Pecado, en el primer siglo, tenemos que ver en el contexto en el que está escrita la palabra amartía, amartolos, porque si queremos describir pecado como una acción indebida, nos vamos a quedar cortos. Pecado es la transgresión a la Torá, pecado es la transgresión a las leyes divinas, pecado es no amar a nuestro hermano porque hay mandamientos que dicen no codiciarás, no traerás falso testimonio. Tiene que ver con el amor a nuestros hermanos. Por eso cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el gran mandamiento de la ley, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos depende toda la Torá. Si no aprendes a amar a tu hermano, pues no vas a aprender a amar a Dios. Y si no amas a Dios lo suficiente, no vas a amar la imagen visible de Dios que es tu hermano. Espero que con esto haya quedado claro el asunto de pecado y cómo nosotros podemos vivir una vida sin pecado. Sí se puede, solamente tenemos que reprogramar nuestra mente de decir, es constancia, disciplina y una observancia de los mandamientos que nos va a llevar poco a poco a ser mejores. Que vamos a seguir cometiendo faltas, sí, pero dice abogado tenemos para con el Padre. Pero no tenemos que decir, no, pero entonces podemos pecar y abogado tenemos para con el Padre. Sí, pero ¿qué pasa cuando en una corte tú estás reincidiendo constantemente? ¿Qué pasa si hoy llegaste porque tuviste una infracción por exceso de velocidad? Y dentro de un mes volviste a llegar a la corte porque tienes exceso de velocidad. Y tienes un abogado, pero el abogado va a llegar hasta cierto punto en donde van a decir, mira, te van a dar un punto en tu licencia. Y dentro de 2 meses vienes y otra vez infracción y te van a dar otro punto en tu licencia. En el estado de Carolina del Norte, si no me equivoco, tienes, es un total creo que de 12 puntos, creo, para que te revoquen la licencia. Llega un punto en el que sí vas a la corte, ok, el abogado te defiende, sales de la corte, pero llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? No puedes manejar, tu licencia está revocada y tienes que esperar cierto periodo, dependiendo de la infracción, se te revoca el privilegio.
Entonces muchas veces decimos, no, abogado tenemos para con el Padre y pecamos, 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 pero no se nos pone a pensar que hay un registro en el cual somos reincidentes, reincidentes, reincidente, con la misma falta, de la cual se supone que debemos aprender. Cometiste el error, pero se supone que a la próxima tienes que rectificar el camino porque ya aprendiste que esa piedra te va a hacer tropezar. Pero si eres reincidente, 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 va a llegar un momento en que la corte va a decir, señor, ya no hay remedio para usted. Clamamos mucho a la misericordia, clamamos mucho al amor de Dios, pero no nos ponemos a pensar todo lo que conlleva el pecado y sus implicaciones. Por eso Yeshua dijo, yo he vencido al mundo para que tú puedas vencer al mundo. ¿Qué nos queda? Aferrarnos de los mandamientos, vivir una vida disciplinada, constante y pensar, sí puedo vivir sin pecado, sí puedo vivir sin pecado, sí puedo vivir sin pecado. Porque lo más importante va a ser desprogramarte. Muchas veces los mensajes, yo lo llegué a decir, no hay perfecto, solo hay uno, no hay perfecto en el mundo. Y nos escudamos en que no, es que pues no hay perfecto, no se puede, no hay perfección. Pero la Biblia dice, ten disciplina, esfuérzate, porque a medida que te esfuerces y seas disciplinado, tú vas a ver la constancia y el crecimiento que va a haber en tu vida, y cuando menos te des cuenta, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, va a estar sujeta a la voluntad de la Torah, y vamos a ser muy diferentes. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que revestirnos del nuevo hombre, porque el viejo hombre está viciado, tiene malos hábitos. Entonces tenemos que revestirnos de un homus novus, un hombre nuevo. Yo estaba viendo un curso que tomé de la antigua Roma y estaban dando la descripción del homus novus. Y yo dije, wow, ahora tiene mucho sentido. Tal vez algún día se lo comparto. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, familia. Nos vemos la próxima semana. A ver qué otro concepto empezamos a descifrar, empezamos a estudiar para entender mejor el primer siglo en su contexto y las cartas para sacarle mayor provecho. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Bendiciones. Shalom.